Hola, bienvenidos sean todos, soy Rodrigo Quiroz y esto es Modo F1, el podcast que te brindará toda la información y el análisis de lo que sucede en el mundo de la Fórmula 1. Y por fin, luego de unos días de para, volveremos a ver acción este fin de semana en Japón, en uno de los circuitos más populares que tiene la categoría, Suzuka. Y es que al escuchar el nombre de Suzuka, se me pega mucho la nostalgia, ya que es un circuito con mucha historia y con muchas anécdotas que ha marcado para siempre en la historia de la Fórmula 1. Carreras emocionantes, polémicas y también campeones. Es por ello que en este episodio conoceremos un poco la historia del trazado japonés, qué momentos destacados han marcado tanto en el circuito como en la máxima competición del automovilismo y toda la previa de este gran premio que se celebrará este fin de semana. Sin más preámbulos, comencemos. Primero hablaremos del circuito, el circuito de Suzuka, fundado en el año 1962 y ubicado en la prefectura de Mie, en Japón. Este circuito se construyó principalmente para la marca automotriz Honda, quienes hace un par de años atrás crearon una fábrica cerca del trazado que se iba a construir y que lo utilizaban para realizar pruebas con sus coches. Meses después de su fundación, se disputó la primera carrera de deporte motor con un campeonato nacional de motociclismo y para el año siguiente se disputó la primera carrera con automóviles. Durante 20 años Suzuka ha albergado campeonatos locales de automovilismo, pero para la década de los 80 iba a poner su nombre en los ojos del mundo. Y es que para el año 1987, la Fórmula 1, estando en un periodo de crecimiento a nivel global, agregó el circuito de Suzuka a su calendario y desde ese año ha albergado todos los grandes premios de Japón, aunque en los años 2007 y 2008 no se disputó debido a que lo eliminaron del calendario por ser sustituido por otro circuito japonés llamado Fuji. Sin embargo, luego de muchas conversaciones, Suzuka regresó para el año 2009 a la categoría y que hasta la actualidad sigue formando parte del calendario. Si bien ahora Suzuka se disputa en la tercera fecha del campeonato, hubo un tiempo en que desde su inclusión al calendario, el circuito ha sido conocido por ser el circuito de las definiciones, ya que como era uno de los últimos grandes premios que se disputaba cada temporada, se definían campeonatos tanto de pilotos como de constructores. Y los datos no mienten. 13 fueron las veces que se definía todo en el trazado Nippon y ha marcado campeones de renombre, como Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher y también el mismo Max Verstappen. No solo Suzuka albergó grandes premios de Fórmula 1, sino también momentos que marcaron un antes y un después en la historia del automovilismo y que su historia sigue presente hasta el día de hoy. Y hablando de momentos, vamos a hablar de algunos momentos destacados que se ha vivido tanto en la máxima categoría como en el circuito de Suzuka. Y vamos a empezar con una de las más populares, la rivalidad de Ayrton Senna y Alain Prost en la década de los 80 y 90. Ambos, siendo pilotos de McLaren, disputaban campeonatos, disputaban puntos. Era una batalla interna y bastante intensa. Y este año 1989 no fue la excepción, ya que en ese año, en el circuito de Suzuka, se definía el título entre ambos pilotos, teniendo al piloto francés Alain Prost con alguna ventaja, pero que no había que descartar al piloto brasileño, que estaba a unos puntos detrás, pero... Y es que en esta dicha carrera ambos han disputado con normalidad, de vuelta tras vuelta, batallas intensas, pero que en una de las últimas curvas del circuito, Senna quiso adelantarse por la curva interior, una chicana pequeña, y que Prost también se dio el paso, y por consecuencia han terminado colisionando, y parecía que ambos iban a quedar fuera y podía sacar la ventaja al piloto francés para llevarse el título del mundo. Pero sin embargo, Senna pudo reavivar su coche y pudo continuar en pista y en la cual terminó ganando la carrera y también el título. Pero horas después, el presidente de la FIA en ese entonces, Jean Baptiste, ratificó que el piloto brasileño no continuó su carrera dentro de la pista, sino que al momento del accidente salió por una zona de seguridad en la cual no estaba permitido y como por consecuencia ha terminado en descalificación y como resultado Alain Prost se llevó el título de dicho año 1989, en la cual un campeonato polémico ya que tanto Prost como Baptiste eran a ver si compañeros, amigos, sí, y aparte compatriotas, claramente, que se tratado un poco si hubo favoritismo, si es que el campeonato ha sido justo en cuanto al reglamento, pero bueno, ahí quedó la historia. Solamente Senna tuvo que aceptar la derrota, aunque sí con picardía en contra de la federación, sobre todo el presidente Baptiste. Ya para el siguiente año, tanto Senna como Prost también disputaron nuevamente el título mundial,
aunque el piloto francés ha cambiado de equipo desde ese entonces, ya que pasaba de McLaren a Ferrari, y que la verdad esa batallita ha durado poco, ya que la largada, justo en la primera curva, ambos estaban buscando llegar adelante en la primera trazada del circuito, pero que sin embargo han terminado colisionando y han dejado abandonando a ambos pilotos. Pero al tener ventaja cero en cuanto a puntos, se ha llevado el campeonato del mundo. Y así que ha sido una historia bastante relatada por todos, tanto expertos, algunos pilotos que han vivido esa experiencia, periodistas, y que ha sido uno de los momentos que ha dado renombre al circuito de Suzuka. Y también en la década de 2000, Michael Schumacher, que en ese entonces buscaba la gloria con Ferrari, Suzuka le dio una oportunidad para poner su nombre en la historia del deporte motor. Y es que en esa carrera Schumacher ha dominado de principio a fin en el circuito, y con ese F2000 se pudo conseguir su tercer título personal y el primer título de Ferrari luego de varios años de sequía, y que, con mayor razón también, iba a marcar una era dominante el equipo italiano en los años posteriores. Y también hace poco hubo un campeón en tierras japonesas, y vamos a hablar de Max Verstappen, que sí, con su Red Bull disputaba el campeonato con la Ferrari de Charles Leclerc, y que si bien en esa carrera Verstappen pudo dominar de inicio a fin también, se llevó la victoria claramente, todavía faltaba ver si podía coronarse en ese circuito, ya que Leclerc disputaba el segundo lugar y con eso podía rebajarle un poco de puntos al piloto neerlandés. Pero en esa batalla por el segundo puesto con Checo Pérez, que era el compañero de Verstappen en ese entonces en Red Bull, hubo como que un saque de pista del piloto mexicano, y que los comisarios detectaron que podía haber una penalización, y terminó con una penalización de 5 segundos, en el cual lo relegó de tercer puesto, que si bien sí no lo bajaron de podio, pero que sí le hizo perder sus esperanzas de seguir disputando el campeonato con Max Verstappen, que se coronó campeón por segunda vez en el trazado de Suzuka. Y el último momento que, bueno, no va a ser muy feliz, ya que ha marcado una de las últimas tragedias en la historia del deporte motor y sobre todo de la Fórmula 1, y es que Jules Bianchi, piloto de Marussia en ese entonces, en el año 2014, luego de que otro coche ha colisionado en una de las curvas del trazado nipón, una grúa tuvo la labor de poder sacar el coche para poder continuar la carrera adelante, pero que justo en ese día hubo bastante niebla, lluvia, no se veía nada en el circuito, y que eso ocasionó que el piloto francés colisionara, perdiera el control de su coche y chocara directamente con la grúa que estaba sacando el otro vehículo. En sí estuvo con traumatismos graves, tenía un fuerte golpe en la cabeza, tanto así que los comisarios y los médicos tuvieron que actuar de inmediato para llevarlo a un hospital más cercano, cerca del circuito, y que luego de meses de coma, lamentablemente en el año posterior terminó con su deceso, y eso ha marcado un luto enorme en el automovilismo y en la Fórmula 1, y que también iba a marcar también algunos indicios en cuanto a seguridad y en cuanto a mejoras en el circuito para que no vuelva a ocurrir una tragedia como sucedió en el año 2014. Y bueno, ahora hemos ya hablado mucho de historia y vamos a ver con la actualidad, porque sí, señores, este fin de semana volvemos con el campeonato y vamos a ver un poco de manera técnica el circuito de Suzuka. Y es que el trazado japonés tiene 6 kilómetros de longitud, trazado 18 curvas, y que se disputará 53 vueltas. Un trazado bastante con alta carga de velocidad alta y media, curvas que tienen poca reducción de carga aerodinámica, y que también tiene bastantes curvas destacadas, y vamos a hablar a continuación. Primero hablaremos de las curvas, las S, que son las curvas que siguen después de la recta principal, que ahí los coches tienen que tener un buen dominio, un buen control en cuanto a las chicanas para no perder el equilibrio del coche, porque un error de un piloto termina condicionando su carrera. Luego de ahí le sigue en la justa en la rueda posterior la curva de la cuchara, que es una curva de un ángulo de 90 grados, en el cual también los coches tendrán que venir de una recta larga y tener un mejor control de frenado para no despistarse en la siguiente versión, ya que puede también peligrar un poco una salida. Y en cuanto a clasificación, el tiempo es oro. Y luego,
Una de las curvas más conocidas y más populares del circuito es la 130R, y como su nombre lo dice, es una curva de un ángulo de 130 grados, que en la cual es una curva de alta velocidad y donde también puede haber adelantamientos, ya que tiene un espacio muy ancho para que pueda haber batallas interesantes. Antes de llegar a la curva siguiente que hablaremos, que es la curva Casio, que es una pequeña chicana antes de llegar a la primera curva, que saliendo de la 130R, tienes que tener un poco de cautela en cuanto a maniobrar la frenada, porque un despiste o un descontrol terminas fuera. Y ahora, ¿qué podemos esperar de estos coches 2026 en este circuito? ¿Habrá espectáculo? ¿Más batallas? Al parecer, por las características del coche y por lo que el trazado nos puede enseñar, parece que sí puede haber muchos adelantamientos variables en curvas de alta velocidad, en rectas que tiene bastante rectas principales, bastante dominio en las sesiones, pero que también va a depender un poco también de la gestión de la batería, aunque dudo que pueda haber un poco de esa gestión, ya que ha sido muy condicionada por el uso artificial, pero que vamos a analizar más adelante, o sí. Lo que sí también va a haber mucha baja carga aerodinámica en la cual va a perder un poco velocidad en los coches, en los pilotos, y creo que los pilotos van a dominar un poco el control. Tienen que tener buenas maniobras, sobre todo en el de las curvas, pero bueno, vamos a ver qué nos depara este gran premio y qué equipos favoritos pueden ganar o a quiénes les favorecen. Creo que hablaremos de dos y que están dominando en esta temporada, que son Mercedes y Ferrari, que al parecer Mercedes tiene todavía el favoritismo de poder llevarse este gran premio, ya que les conviene con las características del circuito. Es un coche veloz, marca bastante diferencia, pero que también Ferrari podría aprovechar, ya que en altas rectas, en curvas rápidas, tienen un fuerte en este año y posiblemente puedan quitarle puntos importantes al equipo alemán. Pero no, eso veremos. Eso veremos. También veremos si McLaren con sus dos pilotos pueden acabar en la carrera, ya que Piastri ya viene de dos carreras sin poder arrancar y eso también dificulta un poco las expectativas del equipo Papaya. Y también Red Bull, que vamos a ver si con su fiabilidad ha mejorado lo suficiente para poder darle pelea a los equipos favoritos. También vemos equipos que han presentado nuevos diseños de sus coches, por ejemplo el Haas, que tiene forma de Godzilla, ya que bueno, Godzilla es un mito japonés. También Red Bulls con un diseño muy particular de rojo, con la esencia del país asiático. Y que también, bueno, Aston Martin se supone que también iba a presentar un livery especial, ya que ese circuito de Honda, como mencioné antes, que ha sido creado para el uso de la marca automotriz nipona, pero que como que su totalidad les ha permitido cambiar de ideas, otras opciones, y creo que ese library que se había preparado va a tener que esperar hasta el otro año, si es que mejora, ¿no? Pero vamos a ver, va a ser una carrera muy interesante que sí, habrá que madrugar de nuevamente, señores, pero va a valer la pena, estoy seguro que sí. Pero tempranito, la carrera es el domingo, medianoche, empezamos la semana viendo carrera de Fórmula 1, así que hay que estar felices, así que no hay que estar ahí condicionados. Y bueno, vamos a dejar los horarios, bueno, en este caso para Perú. Este jueves se disputarán las primeras prácticas libres a las 9:30 de la noche. Y el viernes se disputarán las segundas prácticas a la 1 de la mañana. Luego, el mismo viernes en la noche a las 9:30 se disputarán las últimas prácticas libres. Y el sábado a la 1 de la mañana se disputará la clasificación para ver quiénes partirán primero en este gran premio. Y el domingo, ya iniciando el día, a la medianoche, comenzará la carrera principal. Yo no sé si ustedes, pero yo ahí estoy muy emocionado por ya ver Suzuka, ese circuito que, si bien principalmente ese circuito lo conocí por videojuegos y creo que algunos que si que escuchan y son fans de videojuegos sabrán también que ese circuito lo han conocido mediante esas plataformas. Es un circuito que también ha marcado bastante la atención, un circuito muy interesante y creo que para mí también es uno de mis favoritos, que estoy seguro de que vamos a ver un buen espectáculo. Y bien, esto fue todo por hoy. Si les gustó este programa, los invito a seguirme tanto en Spotify como en YouTube para que no se pierdan ningún detalle de lo que sucede en el mundo de la Fórmula 1. También invitarlos a seguirme en tweets como @rodri.quiros1
para que estén actualizados con noticias y opiniones acerca de este deporte, así como seguir en tiempo real lo que sucede en cada carrera. Esto fue Modo F1, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo martes a las 7 de la noche. Hasta pronto.